Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan a través de estos medios, a través de estas redes sociales. Amén, gloria a Dios. Reciban bendiciones de lo alto del Padre Altísimo, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amados hermanos y amados todos los que nos escuchan, en el nombre de Jesús vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versos del 7 al 15, lo vamos a hacer en dos partes. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre, en esta hora y en este día, mi Señor, nos ponemos en tus manos, mi Señor, para recibir esta palabra profética, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pido la presencia de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo el que nos revele esta palabra, el que nos instruye en esta palabra, para que la entendamos y la pongamos por obras en nuestras vidas, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, Pablo le habla a los romanos. Amén, gloria a Dios. Pero en esta ocasión Pablo, ¿verdad?, en esas cartas que escribe a los romanos, habla sobre él, habla sobre la persona, sobre el humano. Amén, gloria a Dios. Y él dice el pecado que mora en mí. Amén, gloria a Dios. Entonces tú te has puesto y te has preguntado alguna vez qué pecados moran en ti. Amén, gloria a Dios. Te has puesto a pensar el sinnúmero de pecados o errores que has cometido. Los errores son traducidos como pecados en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, pregunta, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pablo, un judío, un doctor en la ley de Moisés, que la ley de Moisés, ¿verdad?, se traduce que es la ley de Dios, porque Dios le dio los mandamientos, que la escribiera en las tablas y que pusiera leyes en los hombres. Amén, gloria a Dios, para que el nombre de Dios sea respetado, el nombre de Dios no sea violado. Amén. Visiones. Sin embargo, esas leyes que Moisés escribió, inspiradas por Dios, amén, aleluya, ¿verdad?, fueron violadas por los hombres. Entonces Pablo habla, siendo él judío, hermanos, siendo él judío y por la gracia de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo de Dios, amén, se le fue dado que él predicara a los gentiles, siendo él judío, amén, gloria a Dios. Pero eso fue el ministerio que Jesucristo le dio a él para que el evangelio se extendiera en el reino de Dios. Amén, aleluya. Entonces, uno de los puntos que dice aquí Pablo es que si no por la ley él conoció, ¿verdad?, la codicia, ¿sí? Porque si la ley no dijera no codiciarás, pues él no hubiera pecado. Sin embargo, la ley dice no codiciarás. Amén, gloria a Dios. Y la codicia, hermanos,
tiene que ver con el deseo de tener algo. Amén, aleluya. Y esas tablas, esa ley que Dios promulgó, ¿verdad?, viene exactamente desde Moisés, precisamente para el pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo viene, el Dios vivo, poderoso, se despoja de su gloria, viene a la tierra, ¿verdad? Ahí hay un cumplimiento de la ley también. Cuando Él muere, viene para ampliar esa ley. No viene para abolirla, sino viene para confirmarla. Amén, aleluya. Por lo tanto, la codicia desde hasta nuestros días, hermanos, está escrita en una ley espiritual. Amén, aleluya. Y la codicia es el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro, ¿verdad? Es como aquella persona que dice, sobre todo las mujeres, ¿no?, que ven algo en alguna otra mujer y siempre dicen, no, pues te envidio de la buena, ¿no? Imagínense que le dicen, te envidio de la buena, si la envidia es mala, ¿no? No hay envidia buena. Entonces, ¿qué quiere decir cuando alguien te dice o alguien expresa, te envidio de la buena? Quiere decir que hay una codicia en esa persona, ¿sí? Es un objeto por cuestiones materiales. Amén, gloria a Dios. Entonces, la codicia es el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. Aleluya. Y miren, en el libro de Éxodo, en el capítulo 27, la palabra de Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, gloria a Dios. Este es un mandato de Dios, codiciarás. Entonces, no codiciarás lo que no es tuyo, no codiciarás lo que no tienes. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque por la codicia, hermanos, por el deseo de tener algo, ¿verdad?, que otra persona tiene y que tú no lo puedes poseer, ahí entra un pecado de codicia. Amén, aleluya. Y entonces, dice Pablo, si no existiera la ley, pues él no hubiera pecado con la codicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre, es un humano, ¿verdad?, que tiene ojos, manos, que tiene deseos y que también peca. Dios, sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, pues no hay pecados. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque probablemente hay cosas que la gente hace por ignorancia, pero cuando las personas conocen la palabra de Dios, ¿sí?, de pastores, a través de otras iglesias cristianas, evangélicas, apostólicas, etcétera, amén, ya no pueden decir que son ignorantes de la palabra porque conocen la ley de Dios. Y esta palabra de Dios, hermanos, es profética. Amén, aleluya. Y venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, hay una ley, pero también hay un mandamiento, ¿no? Mandamiento dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento nuevo, hermanos, es en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tenemos nosotros que morir. Cuando viene Jesucristo, nosotros tenemos que morir. Debemos de morir en el hombre viejo, de todas aquellas situaciones, malos hábitos que nosotros teníamos, ¿verdad? Y que lo hacíamos deliberadamente. Pues el robo, el chisme, la fornicación, el adulterio, el hablar de las otras personas, el juzgar a las personas, etcétera. Todo lo que no es de Dios, todos esos malos hábitos que el hombre tiene hoy día, ¿verdad? Es el hombre viejo. Entonces, cuando nosotros morimos, como dice Pablo, pero venido el mandamiento, el pecado, ¿sí? Entonces, viene mandamiento nuevo en Jesucristo, que es la resurrección, amén, y es morir en Cristo para salvación. Amén, aleluya. Alabado es el nombre de Jehová, amén. Entonces, tenemos que morir en ese mandamiento, porque esto es predicar la palabra de Dios, ser santos como el Hijo de Dios, como Jesucristo, santificados para Jesucristo, santificados. ¿Por qué? Porque el Padre nos hace hijos adoptivos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida. Nos adopta el Padre en Cristo Jesús y ahí entramos, ¿verdad?, en ese nuevo, amén, gloria a Dios, y tenemos que hacer morir el viejo hombre.
Entonces, la palabra de Dios dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vean, esa característica del mandamiento santo, justo y bueno, es la característica que tiene Jesucristo, es la característica que tiene. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, que recibimos a Cristo en nuestra vida, el Padre nos ha adoptado en Cristo Jesús, por lo tanto somos hijos de Dios. Aquellos que no han todavía aceptado a Jesucristo en su vida, apartarse del pecado, de los malos hábitos de Dios, porque todo el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Si tú haces lo que tú crees conveniente, ¿verdad?, sin tener en cuenta la ley de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios, las ordenanzas, entonces eres un pecador y haces o sea, te haces mentiroso a ti mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, porque el conocimiento nos los da el Espíritu Santo de Dios. Imagínense que esos grandes científicos, ¿no?, que son muy inteligentes, ¿quién les da la inteligencia? Pues el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En aleluya, gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa, porque es una ley de Dios, es un estatuto de Dios, no es cualquier ley. Y aun cuando fue a través de Moisés, esa ley sigue siendo santa, amén. Pero una vez que se cierra ese ciclo, Cristo a la tierra, amén, gloria a Dios, con todo su poder y gloria, se hace hombre, el verbo, amén, dice la palabra de Dios, el mandamiento santo, justo y bueno es, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, Pablo sigue diciendo a los romanos, está refiriendo a él, pero también podemos observar, podemos leer a través de este texto bíblico, que también esa parte nos los habla a nosotros, a los gentiles, porque la palabra de Dios no caduca, hermanos. La palabra de Dios tiene vigencia de por vida, amén, aleluya. Entonces, que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, amén. ¿Y por qué dice esto Pablo? Pues porque la ley es espiritual. Cuando Jesucristo ya va al trono de Dios, dice, me voy, pero les voy a dejar a un nuevo consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y recordemos que en algunos pasajes de la palabra en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que ya la ley no se escribe, no es la letra, sino es lo que se escribe en las tablas de nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para que lo tengamos presente todo el tiempo en nuestras vidas, amén. Por espiritual, hermanos, porque está inscrita en nuestros corazones y en nuestra mente, amén. Dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso se refiere, hermanos, nosotros siendo humanos, amén, gloria a Dios, tenemos en todo alrededor mucho caer de pecados, amén, gloria a Dios. De nosotros depende si caemos en ese pecado. De nosotros depende si por nuestra vista entra el pecado, sino por nuestros pensamientos entra el pecado, sino por nuestras acciones entra el pecado, sino por la forma de hablar entra el pecado. Vean ustedes que ya la parte a la ley de Moisés decimos, no, pues es que Moisés dice esto, lo otro, y pues como no dice que yo tengo que hacer esto, pues lo hago. No, hermanos, ¿por qué? Porque la ley, toda la ley de Dios, toda, está escrita ahora en nuestros corazones, por eso nos redarguye. Cuando cometemos un error, un pecado, inmediatamente viene el malestar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, amén, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, estoy vendido al pecado, y todo ser viviente está en pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores, pero también tenemos que reconocer que debemos de salir de esos malos hábitos del pecado, para que entonces, ¿verdad?, entremos a otra dimensión espiritual, ¿verdad?, a otra dimensión en la cual yo pueda presentarme limpio ante el trono de Dios, ¿verdad?, y hacer peticiones para mi vida, para mi familia, para interceder por las otras personas, para la obra de Dios, aleluya. Y Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuánto no nos ha pasado, verdad? Que queremos hacer las cosas y de repente hay una piedra de tropiezo y caemos en esa piedra de tropiezo. Y ahí está el error.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Gloria a Dios. Entonces veo que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el hombre interior, amados hermanos, todos los que nos escuchan, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Sí? Porque Dios nos regaló de su Espíritu Santo, ese mora en nosotros, es la conexión con Dios, amén, el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí obviamente nuestro corazón, en el hombre interior, en ese Espíritu Santo, que cada vez que oramos, que cada vez que nos disponemos a la presencia de Dios, ese Espíritu Santo es la conexión con el Padre, amén, gloria a Dios. Pero, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Entonces, lo que nuestros miembros hagan, es momento de caer en pecado, la vista, el habla, el pensamiento, las manos, el pie, los miembros, etcétera. Amén, gloria a Dios, porque dice que se revela contra la ley de mi mente. Y ya hace un momento le decía yo que ¿dónde puso Dios, dónde escribió Dios la ley? Pues en nuestros corazones, ¿verdad? Amén, aleluya. Que esa cuando se revela esa ley, lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso caemos en pecados, hermanos. Si hay alguien que diga, no, pues yo soy santo y yo hago buenas obras, eso es de hacer buenas obras, pero de que peques, pecas, ¿no? Con el pensamiento y por omisión, porque hay cosas que puedes hacer y no las haces y están enfrente de ti y pues dices, no, pues no lo voy a hacer porque no me corresponde. O sea, no te dispones para hacer esa obra. Entonces también pecamos por omisión. Amén. Aleluya. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versos 22 al 24, la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita entonces, aquí en Efesios, ¿verdad?, que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente, porque ya decía yo que en nuestra mente está la ley de Dios, en nuestros corazones también. Por eso tenemos que ser renovados en el Espíritu Santo de Dios, en nuestro hombre interior, ¿verdad? Y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre, tenemos que ser vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Despojados del viejo hombre, de los malos hábitos, del pecado, y venir a Cristo Jesús, nuevo hombre en Cristo Jesús, porque Él es el que perdona los pecados. Amén, gloria a Dios. Y seguir las pisadas de Él, ¿verdad? Porque Él es un Dios en la justicia y santidad, en la verdad, porque Él es el mandamiento justo, santo, dice la palabra de Dios, de la verdad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, pues la palabra de Dios es clara. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Amén, gloria a Dios. Entonces que la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios es para cumplirse, no es para ver si leer, porque es un mandamiento del Padre. Y si yo tengo un padre y me da un mandamiento, tengo que cumplir esa ley. Es como nuestros padres. Cuando nosotros no hacíamos las cosas bien, tenemos una reprensión de papá o de mamá, ¿verdad? Pues así también nuestro Padre Celestial nos reprende, ¿verdad? Que es un Dios bueno, pero también cuando se aira, se enoja, también nos da reprensiones, nos da procesos. Amén, gloria a Dios, para que entendamos nosotros que las cosas como nosotros pensamos o creemos que son en nuestra humanidad, no son así, porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él piensa algo y nos dice que hagamos algo conforme a la palabra, son los pensamientos de Él y tenemos que hacerlo. Cuando nosotros no lo hacemos, hermanos, entramos en una rebeldía, entramos en una incredulidad, y ahí entra el pecado, hermanos. La rebeldía es un pecado, la incredulidad es un pecado, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, va a haber una consecuencia, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo la ley de Dios, un mandamiento de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amado Padre, bendito eres, mi Señor. Te doy toda honra y toda gloria, Padre amado.
Gracias, Señor, por esta administración de tu palabra, Señor. Gracias que esta palabra, Señor, sea sembrada en los corazones, en los pensamientos de cada uno de los que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que lo pongan por obra, Señor, y que se revistan del nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor, que dejen el viejo hombre allá afuera del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, y que vengan a tu presencia revestidos con el nuevo hombre, Señor, como tú quieres que sean tus hijos amados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno y para siempre son tus misericordias. Amén, gloria a Dios. Derrama múltiples bendiciones, Señor, en cada uno de los que nos escuchan, en su familia, Señor, en sus alimentos, su trabajo. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.